Hola chicos, quería hacerles este videito para explicarles el tema nuevo con el cual van a realizar el trabajo número 8 y el tema son radicales. Radicales y cómo sacar factores dentro de un radical. Recuerden que con la palabra radical nos estamos refiriendo a las raíces. Bien, comencemos el tema. Para empezar vamos a hacer un pequeño repaso, en este caso de factorización, que lo han visto en primer año probablemente. Esperen que voy a elegir, ahí está. En primer año vieron factorización y recordarán que fíjense en cómo ahí puse el 700, esperen que voy a tomar un fibrón, ahí está. Fíjense en cómo acá puse el 700 porque voy a arrancar factorizando el 700, ponía una línea vertical y comenzaba a dividir. No dividía por cualquier número, el número por el cual tenía que dividir, que en este caso podemos observar que el primer número que elegí es un 2, ahí está. Fíjense en que este número no es cualquier número, sino que es un número primo. Siempre tenía que elegir números primos. Y acá hacemos un paréntesis y recordamos, ¿qué son los números primos? Eran aquellos que tenían únicamente dos divisores, el 1 y sí mismo. Si observamos el 2, podemos determinar que los divisores del número 2 es el 1 y el 2. O, por ejemplo, el 5, que es otro número primo, tiene como divisores el 1 y el 5. Si uno hiciera un repaso por los primeros números primos que encontramos, obtenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y bueno, y ahí seguimos hacia el infinito encontrándonos con infinitos números primos. Bien, volvamos entonces ahora sí a nuestra factorización. Tengo que encontrar un número por el cual divida el 700, y cuando me refiero a que divida el 700 me refiero a que la división me dé exacta, es decir, con resto cero, sin resto. Y ese número, el 700, es bastante sencillo porque es número par, así que el 2 lo va a dividir en forma exacta. Y fíjense en cómo hago 700 dividido 2 y abajo puse el resultado de esa división, me dio 350. ¿Qué tenía que hacer ahora? Continuar. Elegir un número primo que divida al 350 en forma exacta. Yo decidí tomar el número 5 sin contemplar ningún tipo de orden en estos números primos. Así que decidí elegir el número 5. 350 dividido 5 me da 70. Fíjense en cómo lo volví a colocar abajo. Y continúo. 70, otro número primo que divide el 70. Bueno, el 2. 70 dividido 2 me dio 35. Ahí coloqué el resultado abajo. Continúo. 35 dividido 5, es decir, encontré otro número primo que divide el 35, me dio 7. ¿Quién divide el 7? El único que divide el 7 es el número 7. Y fíjense en cómo acá termino de factorizar, porque hago 7 dividido 7 y me quedó 1. Eso significa que he terminado con mi factorización de esta forma, cuando termino en 1. Bien, ¿qué es lo que conseguí con todo esto? Resulta que factorización, si hacemos un repaso en cuanto a las palabras, nos estamos refiriendo, bueno, a factores y los factores eran aquellos elementos que uno multiplicaba, así que claramente va a estar involucrada la multiplicación de por medio. Lo que queremos hacer cuando factorizamos el 700 es escribir el 700 de manera tal que nos quede un producto de números primos. Fíjense en que el primer primo que está involucrado es el número 2. De hecho, si miramos acá nuestra factorización, el número 2 nos apareció 2 veces. Es decir, que nuestro exponente va a ser 2. Ahí lo tenemos al exponente. Sigamos con el otro número primo que nos apareció. El otro número primo fue el 5. ¿Cuántas veces nos apareció? Si miramos acá nuestra factorización, nos damos cuenta que apareció 2 veces. Por último, el otro número primo que nos apareció fue el 7, ahí está, y nos apareció una sola vez, así que el exponente va a ser 1, es decir, no le voy a poner nada. Yo esto lo puedo corroborar. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el 700 es igual al producto de estos números primos. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7. ¿Cómo lo puedo corroborar? Y bueno, resolviéndolo. 2 al cuadrado me da 4.
5 al cuadrado me da 25, o sea que tengo 4 por 25 por 7. Analicemos esto. 4 por 25 es 100, 100 por 7 es 700, así que efectivamente el 700 es igual a todo este producto de acá. Bien, eso era factorizar un número, lo hicimos en primer año. Y bueno, pasemos ahora sí a otro repaso. Lo próximo que quiero que repasemos son las propiedades. Hay unas propiedades que también le hemos visto en primer año y en particular me interesa, voy a poner el fibrón de nuevo, esta de acá, el producto de potencias de igual base. Recordemos que la base de una potencia era este número, en este caso es el 2, que yo multiplicaba. Recordemos que el exponente es el que me indicaba cuántas veces yo iba a multiplicar este número, es decir, la base de la potencia. Notemos esto de acá. Dice 2 al cuadrado por 3 al cubo por 2. Una cosa que quiero que rescatemos es que cuando el exponente no estaba, uno solía hacer en primer año cometer el error de decir que el exponente era 0. Recordemos que cuando el exponente no está, el exponente es 1. 2 es igual a 2 a la 1, es decir, multiplico una sola vez el 2. Bien, ¿qué es lo que me decía la propiedad de la potencia? Me decía que cuando yo tenía un producto que tenía igual base, el resultado iba a ser una potencia de igual base, ahí lo estoy viendo, la base es 2, de igual base, y a los exponentes los iba a sumar. Fíjense en cómo los sumo ahí arriba. El resultado es 2 elevado a al cuadrado más 3 más 1. Efectivamente el resultado es 2 a la sexta. Bien, pasemos a otra de las propiedades que probablemente también hayan visto en primer año, y es la siguiente, es la eliminación de un radical. Esta de acá. ¿A qué nos referimos con la eliminación de un radical? Como quien diría, hablando mal y pronto, a no trabajar de más. Voy a poner otro ejemplo que no sea con radicales. Si yo agarro un número cualquiera, por ejemplo el 1, y les digo, bueno, al 1 le sumemos 10 y luego le restemos 10. Fíjense en cómo la suma y la resta, ya lo sabemos, son funciones inversas, ¿sí? De hecho, estoy sumando el mismo número para restárselo, es decir, sumemos 10 y luego le restemos 10. ¿Para qué me voy a poner a sumarle 10 para luego restárselo si ya sé que el resultado de eso me va a dar el mismo número que yo había elegido al principio, en este caso 1? Bien, a lo que voy con esto es que la suma y la resta son funciones inversas. Hay otro ejemplo, la multiplicación y la división. Si yo les dijera, tomemos un número cualquiera, por ejemplo el 5, le multipliquemos 3 y le dividamos por 3. Bueno, ahí estamos de nuevo en otro caso donde no sería necesario multiplicarle 3 para luego dividirle por 3. Directamente no le hago nada porque multiplicar por 3 y dividir por 3 son funciones inversas. No le hago nada, me queda ese mismo número que era 5 y listo. Bueno, acá estamos exactamente en lo mismo con otras funciones, con la potencia y la raíz. Sabemos que son inversas entre ellas. Y de hecho, fíjense en cómo en este ejemplo que decidí colocarles acá, nos dice que saquemos la raíz cúbica de 8 al cubo. Es decir, yo me tendría que poner a sacar cuánto es 8 al cubo para luego averiguar cuánto es la raíz cúbica de eso. Fíjense en que son funciones inversas, tienen exactamente el mismo índice, lo cual me autoriza a cancelar esa potencia y esa raíz y que el resultado efectivamente me quede ese número sin hacerle nada, el 8 solo. Bien, espero que se haya entendido y vamos a la tercera propiedad que quiero que repasemos. Propiedad distributiva de la raíz. También lo han visto en primer año y habla de que yo la raíz la puedo distribuir, no con cualquier operación. La puedo distribuir con la multiplicación, fíjense en que ahí hay una multiplicación, o si no también con la división. En este ejemplo en particular, o en este caso en particular, me interesa que veamos cómo la distribuimos con respecto a la multiplicación. Fíjense en cómo la operación me dice que calcule la raíz
cuadrada del 3 por 4. Y fíjense en cómo yo distribuí mi raíz para ponerle la raíz de 3 por la raíz de 4. Distribuí la raíz. Bien, todo esto ha sido un repaso más que nada de primer año. Y ahora sí quiero que pasemos al tema nuevo, que es este de eliminar factores o sacar factores de una raíz. Primero les voy a leer lo que dice en esta filmina. Existen factores dentro de un radical que pueden ser extraídos si el exponente de los mismos es mayor o a lo sumo igual que el índice de una raíz. Para ello deben aplicarse las propiedades de la potencia y la raíz. Bien, arranquemos con el ejemplo 1. Lo primero que quiero que notemos es que el número con el cual comencé es la raíz de 8, acá está. Y nosotros ya sabemos, porque lo alcanzamos a ver en el aula, que aquellas raíces que no nos daban exactas, sabíamos que eran números irracionales. Es decir, que eran números que tenían coma, decimales, y de hecho tenían infinitos decimales, y estos decimales no seguían ningún patrón, ninguna regularidad, nada en absoluto. Así que ya de arranque estamos en condiciones de decir que la raíz de 8 es un número irracional. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que queremos hacer con esta raíz de 8? Bueno, queremos ver si podemos sacar alguno de los factores del 8 fuera de esta raíz. Para sacar los factores del 8, lo que yo tendría que hacer primero es factorizar el 8. Vamos a factorizarlo. Voy a tomar el lápiz. Bien, el 8 acá en un costadito, factorizo el 8, le hago la liñita, busco un número primo que divida el 8. El número primo es 2. 8 dividido 2 me da 4. Sigo. ¿Qué número primo divide el 4? El 2. 4 dividido 2, 2. Sigo. ¿Qué número primo divide el 2? El 2. 2 dividido 2, 1. Listo, terminó mi factorización. Con esa factorización yo puedo darme cuenta entonces que 8 es igual a 2 al cubo. Me apareció 3 veces el 2. Fíjense en cómo en este paso verde que les estoy poniendo acá, yo cambié el 8 por su factorización. Puse 2 al cubo. Bien, ¿qué hice en el siguiente paso? En este de acá. Parece que en lugar de escribir 2 al cubo, como que hubiese desmenuzado este 2. Desmenuzado y no de cualquier forma, sino que fíjense en que hice aparecer acá el exponente 2. ¿Por qué me importó o hice intencionalmente aparecer el exponente 2? Bueno, porque si yo miro el índice de mi raíz, bueno, ahí no hay nada, pero sabemos que el índice de esta raíz es 2. Así que yo lo hice hacer aparecer porque justamente lo que quiero es poder cancelar este exponente con esa raíz y que el número 2 salga para afuera de mi raíz. Fíjense, antes de continuar con el otro igual, como puse 2 al cuadrado, pero ¿qué pasa? 2 al cuadrado no es igual a 2 al cubo. Tuve que hacerle aparecer otro 2 sin exponente, pero sabemos que el exponente ahí es 1. Y fíjense en cómo si yo sumo estos exponentes, efectivamente me queda 2 al cubo. Es decir, escribí lo mismo, pero de otra forma distinta. En lugar de escribir 2 al cubo, escribí 2 al cuadrado por 2. Desmenucé esa factorización para que me aparezca un exponente que me interesaba, que era el 2, justamente porque el índice de mi raíz era 2. Fíjense en el siguiente paso, que es este de acá. Lo único que hice en realidad fue distribuir mi raíz. Me quedó la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 2. Simplemente la distribuí porque había un por y con la multiplicación se puede distribuir la raíz. El siguiente paso, y por el cual hice todo esto en realidad, es por este de acá. Me quedó la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Fíjense en cómo esta potencia, que voy a tachar ahí con rojo, la puedo eliminar junto con la raíz, porque son funciones inversas, y lo único que me sobrevive de esta parte es el 2 que tenía adentro. Entonces me queda 2 por raíz de 2, que lo tengo escrito de este lado. Recuerden que este por, esperen que se lo voy a marcar, este por que voy a marcar ahí con verde, puede estar o no estar. Recuerden que si no está, uno sabe que hay un por. Y a lo que fui con todo esto de acá
fue para decirles que la raíz de 8 es igual a 2 por la raíz de 2. Y esa es la eliminación de los factores de un radical. Fíjense en cómo extrajimos uno de los factores, que era el 2, fuera de la raíz. Bien, vamos con otro ejemplo un poco más complicados. Bien, lo primero que quiero que noten es que esto de acá no va, esto que puse ahí con celeste no va. Y pasemos al ejemplo. Dice, la raíz cuadrada de 16 por x al cubo por y a la sexta. Ese por que yo los estoy leyendo, recuerden que no está, pero sabemos que está. No es necesario que yo lo ponga o que lo esté viendo para saber que entre medio de toda esta operación hay un por. Bueno, el primer paso que voy a hacer va a ser factorizar el 16. Y acá hay algo que puse mal. 2 al cubo es 8.